Seguro que ya te pusiste a pensar en lo que vas a hacer el próximo año, y lo más probable es que lo estés diseñando con el mismo desorden que estás viviendo hoy. Si hoy sientes que no te alcanza el dinero, tu cabeza ya proyectó que el próximo año va a ser una racha de deudas y decisiones difíciles. Si hoy estás agotado de tu trabajo actual, ya diste por hecho que el nuevo proyecto o el siguiente empleo va a ser igual de asfixiante. Falta muchísimo tiempo. Los detalles de tu futuro ni existen, pero para tu mente todo ese escenario ya es una realidad. Y nos pasa justo cuando tenemos que tomar una decisión, por más simple que sea. Estamos sentados frente a la pantalla, con el proyecto abierto. Se supone que tenemos que terminar el trabajo de hoy, pero en lugar de eso, nos quedamos suspendidos. Nuestra cabeza ya se adelantó a resolver cómo vamos a manejar lo que viene mañana, qué vamos a responder si nos cuestionan la próxima semana, o cómo vamos a justificar una decisión que todavía ni siquiera hemos tomado. Reaccionamos solo porque la pantalla se suspendió o nos llegó una notificación, pero ya nos agotamos de pensar sin haber resuelto absolutamente nada. Y lo primero que vas a pensar al escuchar esto es, bueno, pero tengo que planificar, no puedo ir por la vida a ciegas. Te convences de que adelantarte a los hechos es una muestra de madurez, una forma inteligente de protegerte. Pero antes de seguir, hagamos una autoevaluación rápida para ver si de verdad tienes el control de tu cabeza. Intenta recordar las preocupaciones y los escenarios que tuviste en la mente desde la semana pasada hasta hoy. De todo eso que pensaste, ¿cuántos se hicieron realidad y cuántos se quedaron solo en tu mente? Ahí lo tienes. No estás diseñando una estrategia, estás jugando ajedrez contra ti mismo. Te pasas horas pensando en el siguiente movimiento, te estresas para no perder contra tu propia sombra, pero al final del día la mesa está vacía. No le ganaste a nadie y sigues exactamente en el mismo sitio. Para entender por qué nuestra cabeza nos hace esto, hay que mirar el mecanismo de fondo. Nuestro cerebro odia la incertidumbre, odia el vacío de no saber qué va a pasar mañana. Su prioridad número 1 no es que seamos felices o que estemos tranquilos, sino mantenernos a salvo. Y para mantenernos a salvo, necesita certezas. Por eso, ante cualquier decisión o cambio, nuestra mente inconscientemente nos obliga a elegir entre dos caminos muy claros para intentar darte una falsa sensación de control. O nos vamos por el camino de pensar mal, o nos vamos por el de pensar bien. No hay término medio. Si elegimos el primer camino y empezamos a pensar mal, si nos armamos la película de cómo todo va a salir mal con tus decisiones del próximo año o de mañana, no es porque seamos unos pesimistas sin remedio, es una defensa primitiva. Nuestra cabeza cree que si ensaya el problema hoy y sufre el golpe por adelantado, cuando el día llegue ya no le va a doler tanto. Cree que el sufrimiento anticipado nos hace inmunes al fracaso, pero es una lógica absurda. Estamos pagando con nuestra tranquilidad de hoy un seguro contra un peligro que nos inventamos nosotros mismos. Nos estamos desgastando por una suposición, y si decidimos cambiar de canal y elegir el otro camino, el de pensar bien, la trampa es exactamente la misma. Nos vendemos la película del éxito rotundo, donde respondemos de forma perfecta, todo sale impecable, y por fin nos sentimos libres. Es un alivio rápido, claro, pero al diseñar ese escenario perfecto en nuestra mente, ponemos la vara tan alta que, cuando el día real llegue, la realidad se va a sentir defectuosa. Ningún día común y corriente puede competir con una fantasía donde controlas todas las variables, desde el clima hasta el humor de los demás. El optimismo desmedido solo nos prepara para que nos decepcionemos de la vida real cuando la tengamos enfrente. Aquí es donde surge la pregunta inevitable. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿No pienso en nada? ¿Me quedo de brazos cruzados y que el mundo ruede? Si pensar en lo malo nos agota y nos frena, pero pensar en lo bueno nos condena a frustrarnos, ¿para qué sirve tener cerebro? ¿De qué sirve proyectar el futuro si cualquier bando que elijamos nos termina cobrando factura? La respuesta es que el error no es qué camino elegimos. La trampa real es creer que estamos obligados a elegir uno. Pensamos que si logramos calibrar la mente para encontrar el punto medio exacto, el famoso equilibrio entre ser precavidos y tener esperanza, habremos ganado el control de la situación, pero ese equilibrio no existe. Al intentar resolver hoy cómo va a ser nuestra vida mañana o el próximo año, le estamos regalando nuestra atención a un tiempo que no existe. Da exactamente igual si el pensamiento te sonríe o te amenaza. Ambos están alimentando de tu energía ahora mismo. Estás acelerando a fondo con el motor en neutro. Haces un ruido tremendo, desgastas las piezas, te estresas, pero cuando miras por la ventana, seguimos exactamente en el mismo lugar de siempre. No nos movimos un centímetro. Bajémoslo a tierra de verdad, sin discursos decorados. Un día todo esto se va a apagar.
nuestro cerebro va a dejar de funcionar de golpe, y en ese segundo van a desaparecer todas las discusiones que ensayaste, las expectativas que construiste y el miedo al qué dirán. No porque hayas resuelto tus dudas, sino porque el soporte físico donde existía todo ese ruido dejó de funcionar, la corriente se cortó y la pantalla se fue a negro. Ese plan que hoy no te deja dormir, la decisión que te da vueltas en la cabeza mientras intentas avanzar, o el gran triunfo que persigues para que los demás te validen, no van a quedar grabados en ninguna parte del universo. El espacio no guarda un registro de tus preocupaciones, tienen exactamente el mismo tamaño que tu cabeza. Si tu cráneo mide 20 centímetros, tu peor problema o tu mayor ilusión miden exactamente eso, 20 centímetros de espacio mental. No son gigantes, no son eternos, tienen el tamaño exacto de tu cabeza, durarán lo que dure tu viaje, y luego se irán contigo a la nada. Entonces, si el final es el mismo y tus proyecciones no van a sobrevivir a ese apagón, ¿qué hacemos con el ahora? ¿Cómo se vive sabiendo esto? La respuesta es bastante simple. Tienes que perderle el miedo a la realidad. Le tenemos un pánico absurdo a equivocarnos en lo que decidamos. Pero piénsalo con frialdad. Si de verdad te caes, si ese plan falla, ¿qué pasa realmente? En el plano general de la vida, todo sigue igual. El mundo no se va a detener. Al único al que afectará esa caída, en la magnitud que tú decidas darle, es a ti. Porque el impacto no está fuera, está en tu propio pensamiento. Un error real siempre es más fácil de manejar porque puedes tomar decisiones concretas, paso a paso, sobre la marcha. Con lo que te imaginas, en cambio, no puedes hacer nada porque no existe. De eso se trata empezar a darte cuenta de qué tan consciente estás en tu día a día, de vigilar en qué estás gastando tu atención. Al final, un pensamiento es solo eso, un pensamiento. No es una predicción real de lo que va a pasar, no es una sentencia. Es solo ruido que tú mismo estás amplificando. Si eres consciente de que solo es ruido, simplemente lo puedes dejar ir. Cuando dejamos de exigirle al futuro que sea perfecto, por fin nos queda espacio para lo que tenemos hoy. Si dejamos de comparar nuestro día con esa expectativa impecable que nos inventamos, vamos a poder valorar una conversación real, avanzar en lo nuestro o simplemente estar tranquilos sin esa sensación constante de que algo nos falta. No hay una forma correcta de mirar hacia adelante. El futuro lo vas a tener que resolver cuando llegue, exactamente igual que has hecho siempre. Así que deja de vivir metido en esos 20 centímetros de cráneo y concéntrate en lo que tienes enfrente. Al final, la realidad, con todas sus caídas y sus aciertos, es lo único que de verdad tienes.